La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de lesión muscular. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga y fisioterapeuta. Y vamos a ver un poquito este dato que tenemos, estos datos sobre el tema que vamos a hablar hoy. El objetivo principal del tratamiento fisioterapéutico en los lesionados medulares es conseguir el grado máximo de independencia y bienestar. Al igual que en el cerebro, en la médula espinal, se ha demostrado la existencia de una capacidad plástica que gracias a esta, cuando se produce un daño, hay posibilidades de regeneración y recuperación. Bueno, buena noticia, ¿verdad? Porque qué terrible tener una lesión medular y de eso vamos a hablar con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto, kinesióloga y fisioterapeuta. Antes de ir a saludar a la invitada, hacemos nuestro ejercicio, la manera como empezamos siempre en nuestro programa, haciendo el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por las marcas y las empresas que están apoyando a nuestro programa, por ustedes que están del otro lado y nos acompañan durante tantos años y obviamente agradeciendo a nuestros profesionales, a los profesionales que nos brindan sus conocimientos y su valioso tiempo aquí en El Doctor en Casa para que vos y yo podamos seguir aprendiendo a tener una vida mejor y también a disfrutarla aquí desde El Doctor en Casa. Nosotros comenzamos, hacemos un pequeño corte, voy a saludar a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta. Con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga y fisioterapeuta. Licenciada, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muy buenas tardes. Un placer tenerte Igualmente, aquí. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Bueno, y vamos a hablar de lesión medular. Parece que me equivoqué al inicio, dije muscular en algún momento, pero bueno, eso es culpa de la conductora, no de nadie más. Es lesión medular. ¿Qué es? O sea, sabemos que es medular, es la médula, pero ¿cómo uno puede tener una lesión medular? Y cuando uno habla de lesión medular pueden haber varias formas. El hecho de que se interrumpa la conducción nerviosa en médula ya se conoce como lesión medular. Y lo más común hoy por hoy son los traumatismos, ¿verdad? O sea, accidentes de tránsito por excelencia, accidentes deportivos, a veces de recreación, y después hay algunas enfermedades infecciosas que pueden lesionar también la médula sin que haya algún traumatismo o algún tumor que comprima, o hay distintas formas de lesionar, ¿verdad? De que se lesione la médula, ¿verdad? Y altere la conducción nerviosa y aparecen todos los síntomas. Claro. Y lo más habitual, por decirlo de alguna manera, ¿a qué se debe? Y son los accidentes. Los accidentes de tránsito y deportivos. Son los más frecuentes, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es siempre, el tema médula siempre es acá el cuello, o yo tengo esa idea. No, es toda la columna, desde cualquier la lugar, base del cráneo hasta el coxis, digamos, ¿verdad? Toda la columna. Claro.
¿Y qué implica una lesión medular? Y bueno, y por la médula bajan las conducciones nerviosas, tanto motoras, o sea, lo que se refiere al movimiento, como la parte sensitiva, ¿verdad?, que nos da información, ¿verdad? Entonces se altera eso, ¿verdad? Se alteran los movimientos, el paciente de repente no siente, no mueve, ¿verdad? Hay distintos, el cuadro clínico se presenta de distintas formas en función al tipo de lesión y al grado de lesión también, ¿verdad? Claro, pero y el nivel. Entonces sería, por ejemplo, cuando uno escucha o conoce, no sé, personas que esquiando en el lago, en el agua, se cayeron y después ya no podían mover las piernas, por ejemplo, después de un accidente, Sí. o ese tipo de Sí, por lo general pudo haber sido otra cosa, pudo haber una fractura, una lesión de nervio periférico, pero por lo general, si decís así, bueno, se golpeó la columna y ya no mueve las piernas, entonces hay gente que se cayó de la escalera y no pudo caminar después, por ejemplo, además de haberse roto algún hueso. Claro, sí, o sea, el tema es el golpear. A veces no hay fractura de ninguna de las vértebras, pero hay una luxación, hay un desplazamiento, o la misma contusión hace que se produzca una hemorragia y comprima. Entonces hay distintos factores que pueden producir el cuadro. Bueno, y vamos a ver un material que habla de las diferentes lesiones, clasificación de las lesiones medulares según el nivel. Vamos a ver y después nuestra invitada nos va a decir si está correcto o no. Clasificación de las lesiones medulares según el nivel. Tetraplegia. La lesión se produce en los segmentos cervicales de la médula espinal. Este daño compromete a extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Si el compromiso es superior, el individuo no puede respirar por sí mismo. Paraplegia. La parálisis afecta a las extremidades inferiores. La lesión ocurre por debajo de los segmentos cervicales. Esta denominación es común para la afectación de los segmentos dorsales, lumbares y sacros. Dependiendo del nivel de lesión, se verán afectados tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. ¿Está correcto? Sí, es correcto. Ahora, ahí habla de los niveles de lesión y la clasificación, o sea, y el cuadro clínico que se presenta según el nivel de lesión, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Cuando se dice tetraplegia, por lo general una lesión cervical, cuanto más alta la lesión, hay más compromiso. Así es. Claro, por ejemplo, cervical en la columna, digamos, es alta, ¿verdad? La lesión, entonces hay compromiso de miembros superiores, tronco, miembros inferiores, todo lo que esté por debajo, exactamente. De la lesión. Bueno, y cuanto más alta puede comprometer la parte respiratoria, ¿verdad? Y el paciente queda dependiente de un ventilador, de un respirador artificial. O puede ser un poco más baja, un nivel C4, cervical 4 normal, conservado, ya le permite al paciente respirar por sí solo, pero sin embargo no tiene movilidad en los miembros superiores, digamos, ¿verdad? O sea, todo el compromiso de ahí para abajo, solamente que respira, la parte cognitiva, la parte consciente está conservada. Claro. Pero de ahí para abajo la motricidad y la sensibilidad pueden estar alteradas, ¿verdad? Ahora, esto es motricidad, o sea, movimientos, sí. Pero suponiendo que tenga una lesión alta, entonces compromete a toda la parte de abajo del cuerpo. Pero el tema de los órganos y el funcionamiento de esto no molesta, no implica nada, es movimiento más que, no sé, el tema de hacer la digestión y de todo esto. Claro, por lo general se conserva toda la parte de lo que se debería, la función del sistema autónomo, ¿verdad? Y donde se mantiene la función de las vísceras, ¿verdad? O sea, el movimiento voluntario es el que se ve comprometido, ¿verdad? La parte locomotora, digamos, claro, por así decirlo, ¿verdad? Claro que las vísceras y todo se ven alteradas en su función en cuanto a que el movimiento nos benefician todos, nos benefician la parte circulatoria, funcionan mejor los riñones, funcionan mejor los intestinos, la digestión se hace mejor.
si uno está todo el tiempo quieto, como que todo se va también complicando, ¿verdad? Sí. La parte respiratoria, por más de que el paciente tenga una ventilación independiente, pueda respirar sin un respirador artificial, también su capacidad pulmonar se ve disminuida, ¿verdad? Porque están comprometidos los músculos. Entonces, es importante el movimiento, moverle a este paciente, movilizarle para que también las otras cosas se favorezcan, ¿verdad? Bueno, ¿y qué? Porque usted es kinesióloga y fisioterapeuta. Sí. ¿Qué tipo de tratamiento se le da a estas personas que están pasando por este problema? Bueno, y el tratamiento para este paciente es un tratamiento multidisciplinario. Son pacientes complejos, no es un tratamiento corto, es un tratamiento largo, es una carrera difícil, digamos, para el paciente y la familia. Una de las cosas es el paciente tiene que, depende si quedó con qué secuela tuvo, ¿verdad? Porque hay pacientes con una lesión medular cervical, por ejemplo, que llegan a caminar, que dan pasos, o sea, que tienen una determinada movilidad, con muchas limitaciones o con asistencia, pero dependiendo cómo haya sido la secuela, ese entrenamiento para que pueda realizar todo lo máximo que pueda llegar a hacer, y también el entrenamiento de la familia para poder manejarle a ese paciente, a ese familiar, sí, ¿verdad? Porque no es fácil el cuidado, no es fácil mover y trasladar a una persona adulta que no puede moverse, es pesado, ¿verdad? Entonces, todo ese entrenamiento es el que hacemos nosotros, ¿verdad? Y que es difícil, no es fácil y es largo. Bueno, y una persona ya puede, o sea, un bebé ya puede nacer con este problema, o es siempre adquirido por accidentes. No, sí, está la lesión medular congénita que, o sea, tiene que ver con la mielomeningocele, que es, o espina bífida también le llaman, ¿verdad? Que no, donde no hay un cierre completo, digamos, de la columna y la médula queda desprotegida, ¿verdad? Hay distintos grados también. Pero eso por el ácido fólico que las embarazadas toman, ¿verdad? Sí, favorece el ácido fólico, pero también igual puede pasar, ¿verdad? O sea, no. Sí. Pero, ¿cómo es? Hay distintos niveles también de esa lesión en cuanto a la altura, y niveles en cuanto a la gravedad también, ¿verdad? Y se trata desde que nacen, ¿verdad? Desde el nacimiento. Este es un tratamiento de largo plazo y evidentemente continuo, pero como me imagino que los pacientes y los parientes de los pacientes también preguntan eso, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo uno puede ver que está mejorando, o el paciente mismo sentirse mejor porque está logrando movilizar o hacer algo? ¿Cuánto tiempo? ¿Se puede hablar de tiempo? Y es relativo, los tiempos son largos y hay que ver cuánto tiempo estuvo internado ese paciente, porque probablemente tuvo cirugías para estabilizar la columna o no, según la causa, ¿verdad? Pero estuvo internado. Pero son importantes o son claves los 3 primeros meses, después los 6 primeros, el año, ¿verdad? El primer año tiene que ser a full, todo lo que se pueda hacer, hay que hacer todo el tiempo sin cansarse, ¿verdad? Ir jugando con lo que se puede ir avanzando, ¿verdad? Tiene que ser un tratamiento muy dinámico, no estancarse, porque a veces piensan, no mueve el paciente, entonces se hace poca cosa, pero no, ese es el periodo donde no hay que cansarse de estimular, aunque parezca que no hay respuestas, ¿verdad? Y después del segundo año también pueden seguir apareciendo mejoras, ¿verdad? Van a haber mejoras que se van a dar por la propia regeneración o por la propia estabilización del tejido, ¿verdad? El tejido va a estabilizarse, va a tratar de cicatrizar, hablando vulgarmente, ¿verdad? O sea, va a tratar de estabilizarse y van a aparecer mejoras que van a ser de forma espontánea, ¿verdad? Pero también el kinesiólogo donde trabaja en las fortaleciendo esas mejoras, dándole como un soporte a eso, aprovechando esas mejoras para ir logrando más objetivos motores, ¿verdad? Cada vez. Entonces, hay un periodo donde
los 2 primeros años son muy importantes, el primero sobre todo, en lo posible los 2 primeros, y después ya se entra en un plan de mantenimiento, ¿verdad? Donde el paciente por ahí disminuye sus frecuencias de fisioterapia o tiene un terapeuta que va a la casa o dependiendo cómo se maneje la familia, ¿verdad? Pero el paciente tiene que tener en lo posible una rutina que haga en la casa, él solo. Claro. Hay que enseñarle eso también. Ahora, en esta parte de los ejercicios, de la rehabilitación, hay pacientes que tienen una lesión medular y puede eso retroceder y pueden volver a movilizar o sea, existe eso, ¿verdad? Y otras personas que ya por el tipo de lesión ya se sabe que eso no va a poder movilizar alguna extremidad, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Lo mismo tienen que hacer rehabilitación las personas que los médicos no le dan opción de movimiento. Lo mismo tienen que hacer. De hecho, nosotros tenemos una regla en el consultorio, ¿verdad? Y en el hospital. Tratamos nosotros de no decir nada. El paciente ansioso, el familiar ansioso pregunta, ¿voy a caminar, voy a mover, voy a poder? Nosotros decimos, todavía no podemos saber, no se puede saber, hay que trabajar y hay que esperar. Hay que trabajar y hay que esperar, ¿verdad? Porque el tiempo tiene mucho que ver, ¿verdad? El tiempo ayuda a que baje el proceso inflamatorio, a que las estructuras terminen de cicatrizar en lo posible, ¿verdad? En que se restablezcan nuevas vías de conducción, ¿verdad? Pero el estímulo durante todo este proceso es importante, ¿verdad? Es muy importante. Entonces sí, hay pacientes que vinieron al consultorio o al hospital, llegaron así, nada, 0 movimiento, 0, y a los pocos meses, al mes o a los 2 meses empieza un movimiento ínfimo, prácticamente vestigio de un grupo muscular o de otro, y empieza a aparecer de a poquito, y que hoy por hoy están caminando y muchos de forma independiente, sin auxiliares. ¡Qué bueno! Y hay otras historias que no, ¿verdad? Claro. O sea, hay de todo, pero sí puede pasar. Lo importante es que se tiene que trabajar, ¿verdad? O sea, que no hay que sentenciar, ¿verdad? Sí. Sentenciar sí o sentenciar que no, ¿verdad? O sea, tampoco le decimos al paciente, sí, vení, vamos a caminar, porque tampoco podemos saber, no lo podemos saber. Claro, claro. Depende de justamente qué cosas pasen en ese tiempo, cómo se recupere y bueno, muchas cosas que no están en nuestras manos, pero sí en tratar de que ese paciente, mientras llega el momento en que realmente pueda volver o no a caminar, pero que esté trabajando, ¿verdad? Para que esos músculos no se atrofien. Uh-huh. Sí, la atrofia va a ser inevitable, pero se evitan muchas deformaciones, ¿verdad? Se evitan complicaciones que llevan a otras cirugías o que llevan a las deformaciones articulares, que después no lo podés bipedestar, o sea, no lo podés parar al paciente, ¿verdad? Porque tiene el pie en punta o la cadera flexionada, ¿verdad? Claro. Entonces se evitan muchas complicaciones graves. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre este tema. Continuamos charlando con nuestra entrevistada. Ella es la licenciada Mara Puerto, kinesióloga y fisioterapeuta, hablándonos de lesión medular. Estamos aprendiendo todos un poquito más de esto. Y tenemos otro material que habla de otra clasificación de las lesiones medulares según la extensión. Vamos a ver, por favor. Clasificación de las lesiones medulares según extensión. Completa. La lesión afecta totalmente a la médula. Incompleta. Se trata de una lesión parcial de la médula y una porción medular indemne. Estos pacientes reciben el nombre de tetraparésicos o paraparésicos. Se caracterizan porque una parte de su médula por debajo de la lesión presenta algún grado de conexión con el cerebro. Algunas personas con una lesión incompleta pueden tener mucha sensación, pero poco movimiento. Otros pueden tener algo de movimiento y muy poca sensación. Las lesiones parciales espinales
varían de una persona a otra debido a que diferentes fibras nerviosas son dañadas en el cordón espinal de cada persona. ¿Está correcto eso? Sí. Es así. Sí, es así. ¿Y de qué depende? O sea, si hay un accidente, evidentemente se golpeó y se fisuró, pasó algo. Sí. Pero, ¿qué tipo de enfermedades pueden llevar también a tener este tipo de problemas? Las infecciones, los tumores, cualquier virosis que pase a tejido nervioso, ¿verdad? La mielitis transversa, un ejemplo. Bueno, o sea, infecciones en general, ¿verdad? Que son las más comunes. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar del tratamiento, evidentemente, pero estamos conociendo un poquito de esto. ¿Hay algo que una persona que no tiene ningún tipo de lesión medular pueda hacer para evitar tenerlo? ¿Qué tipo de precauciones podemos tener o no hay nada? O sea, en cuanto a los accidentes, claro, y no, ¿verdad? Las sí. Precauciones, qué sé yo, si vas en auto, usar el cinturón de seguridad, claro. Todas esas cosas, sí. ¿Verdad? Que no, pero también existen los accidentes por inmersión, ¿verdad? Cuando se tiran a la pileta, sí. Hacen el clavado y sí. Tocan fondo, ¿verdad? Esa, por ejemplo, es o sea, hay que educar también en claro. Eso, por ejemplo, donde hay pileta, ¿verdad? Tener esos cuidados, sí. O piletas o arroyos, ríos, sí. A veces porque golpean igual contra alguna piedra, ¿verdad? Pero según la intensidad de lo que sea, pueden tener la lesión parcial o completa, y eso es lo que yo te decía en el otro bloque, ¿verdad? Que habían pacientes que tenían lesiones cervicales que podían caminar de repente o mover porque ellos tienen una lesión parcial. Claro. No hubo un corte total de la conducción, ¿verdad? Claro. O sea que entonces algunas fibras trabajan, entonces va a ir apareciendo todo eso. Por eso es importante esto del trabajo, ¿verdad? Del tiempo y del trabajo, porque al principio puede parecer que es una lesión completa, no mueve ni siente nada, hasta que va saliendo del shock y va despertando y empieza a aparecer un poco de conducción, si hay o no, ¿verdad? Dependiendo claro. El tipo de lesión, ¿verdad? La agresividad, si es total o no. Ya, perfecto. Tenemos otro material que queremos presentar, por favor. Clasificación de las lesiones medulares según los síntomas. Espástica. Se caracteriza porque los músculos del paciente por debajo de la lesión presentan un estado de rigidez y de difícil movilización. Los estímulos en la región corporal correspondiente a la parte inferior a la lesión obtienen una respuesta de movimientos reflejos desordenados. Flácida. Los pacientes presentan los músculos blandos y sin dificultad para su movilización por debajo de la lesión. Con el tiempo se va produciendo cierto grado de atrofia, lo que le confiere un aspecto de delgadez de las zonas afectadas. ¿Está correcto? Sí, es correcto. En algunos pacientes la lesión medular flácida y la espástica son etapas, ¿verdad? En un principio la lesión medular es flácida y después va progresando a espástica. ¿Qué es espástica? Bueno, espástica viene de espasticidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la hipertonía, el aumento del tono, ¿verdad? O sea, un músculo que no se relaja, que está duro, digamos, que está contraído y no logra relajarse, ¿verdad? Entonces, la hipertonía a consecuencia de una lesión nerviosa se llama espasticidad, sobre todo si es una lesión específicamente de la vía piramidal, ¿verdad? Recibe ese nombre de espasticidad, ¿verdad? Esa hipertonía. Entonces vos le vas a ver al paciente duro en una posición, en una actitud, en una postura, fijo ahí, ¿verdad? Que no puede salir de ahí. Inclusive sacarlo de esa posición cuesta, ¿verdad? Entonces por eso es que yo decía de esto de ir trabajando, porque pueden aparecer las deformaciones, porque toda esta espasticidad, esta hipertonía, le lleva al paciente a estar firme,
estar permanentemente en una posición de la cual no sale, entonces se van deformando las articulaciones y los huesos, ¿verdad? Entonces por eso es importante movilizarle, ¿verdad? Y algunos pacientes no progresan a la espasticidad, que tiene que ver con el tipo de lesión, ¿verdad? Donde se lesiona preferentemente la segunda motoneurona, ¿verdad? Que es la motoneurona que está bien en médula, no solamente los cordoncitos que conducen, sino las que están. Motoneurona, me va a aplicar, por favor. Y es la célula nerviosa especializada, sí, que se encarga del área de las conducciones nerviosas, ¿verdad? Entonces, la primera está en la corteza, digamos, y la segunda se ubica bien en médula. Y estas dos están unidas por un cordón, ¿verdad? Bueno, sí. Hablando en términos, ¿verdad? Para que entendamos, por favor. El axón desciende y se comunica con la segunda motoneurona, entonces de la médula salen los axones de la segunda motoneurona y forman los nervios periféricos que van directamente al músculo y se produce la acción que nosotros elaboramos acá, que tuvimos la intención de producir. Entonces, cuando se lesiona este cordón, digamos, se produce la sintomatología, ¿verdad? Pero a veces el cuerpo de esta motoneurona por debajo de la lesión está intacto, ¿verdad? Pero hay lesiones en las que desciende o no se le manejó bien al paciente, o hubo una hemorragia o otra patología, ¿verdad? Un tumor en sí entonces se lesiona también esta, entonces el paciente tiene flacidez permanente, o sea, queda con una secuela de... La flacidez viene a ser el tono bajo, lo contrario a la espasticidad. Entonces queda el paciente ya con ese tipo de secuela ya de por vida, ¿verdad? Así o sea, ya pasó determinado tiempo, ¿verdad? Y no avanza hacia la hipertonía. Perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material, por favor? Posibles complicaciones. Las personas que sobreviven a una lesión de la médula espinal tienen una probabilidad muy grande de sufrir complicaciones médicas en aspectos como la respiración y las complicaciones, principalmente a consecuencia de la neumonía. Son la causa principal de muerte. Además, pueden tener inestabilidad de la presión arterial, arritmias cardíacas y coágulos sanguíneos, espasmos, ya que la información proveniente del cerebro ya no puede regular la actividad. Pueden ocurrir quemaduras por la falta de sensibilidad, dolor neurógeno, problemas intestinales y de la vejiga, mayor impacto en la función sexual y reproductiva de los hombres que en la de las mujeres. Está bien eso. Sí, esos son un grupo de complicaciones, sí, obviamente sí, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver con la falta de actividad muscular, ¿verdad? Toda la parte circulatoria empieza a fallar o a estar menos... tienen que ir produciéndose las adaptaciones otra vez con el tiempo, ¿verdad? Porque la parte muscular favorece la circulación, favorece, como te decía yo, y la digestión, la movilización de intestinos, ¿verdad? O sea, el hecho de ir de cuerpo. En cuanto a la parte respiratoria, ¿verdad? Se ventila mejor. Un paciente que no ventila bien, entra poco volumen de aire y se van acumulando secreciones, no se mueve, y entonces es un caldo de cultivo. Por eso decía que el paciente a veces termina con neumonía, ¿verdad? Es una de las complicaciones más comunes, ¿verdad? Cualquier resfrío puede terminar en una neumonía para estos pacientes, ¿verdad? Hay que tener muchos cuidados, ¿verdad? Por eso a veces se hace de mantenimiento ya. Cuanto más alta la lesión, más se tiene que tener en cuenta la parte respiratoria, obviamente, y hacer de mantenimiento a veces, aunque ya haya terminado un periodo de tratamiento en sí, el periodo más agudo, subagudo, o sea, todo lo que sea el primer año. Igual a veces quedan con el tratamiento de forma preventiva, nada más, ¿verdad? O sea, que para prevenir que se complique. Y en cuanto a la parte de los esfínteres, también es todo un tema, es un tema demasiado importante a resolver, el tema de cómo va a manejar
la vejiga, ¿verdad? Claro. Y va a estar con talla vesical, que es otra forma de poner. Está la sonda, después se pone también la talla, que se pone de una forma quirúrgica, desde acá entra, ¿verdad? La sonda, y es para pacientes que ya van a tener la talla en forma continua, ¿verdad? Para eso también, dentro de lo posible, se busca hacer una rehabilitación o un manejo de esa vejiga neurogénica, ir viendo en qué tipo de vejiga se convierte, cómo es la respuesta de esa vejiga, y ir trabajando, y se le enseña al paciente que haga. Hay veces que la maneje, ¿verdad? Y a los familiares, ¿verdad? Hay pacientes que a veces sienten que tienen ganas, pero no pueden contener, entonces tiene que ser rápido. Hay pacientes que no sienten nada. Entonces todas esas cosas se tienen que trabajar con la familia, ¿verdad? La función sexual también, ¿verdad? A veces puede estar alterada la sensibilidad. Eso es un tema muy grande, pero no puede no estar afectada ¿cómo es? Puede estar afectada la virilidad, o sea, pero no no necesariamente hay esterilidad, ¿verdad? Claro. O sea, la fertilidad La no fertilidad, es el tema. sí, claro. Hay pacientes lesionados medulares que han tenido hijos después de sus accidentes, ¿verdad? Obviamente que es más complicado todo, ¿verdad? Que se tienen que ver los cuidados, pero, o sea, todo eso, por eso es un tratamiento así que abarca demasiadas cosas, ¿verdad? Obviamente no hay que olvidar la parte psicológica. Para este paciente, que es un paciente muy consciente de todo lo que sucede, ¿verdad? De todo lo que va pasando, entonces es muy importante no descuidar la parte psicológica. Hay gente que a veces dice, no, porque no hace falta, estoy bien, no estoy deprimido, pero, o sea, no hay que subestimar esa parte, ¿verdad? Es tan importante esa parte como la parte física. Claro. No, me imagino que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, Sí. de manera de que, porque si se bajonea el paciente, ¿verdad? Como obviamente como ser humano de repente, de un día para otro, por un accidente, por una enfermedad, no podés moverte, entonces eso obviamente va a repercutir en el estado de ánimo, en el humor y en las ganas que uno pueda tener de seguir trabajando, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor no se sabe, no hay un 100% de seguridad de que esa persona va a poder volver a caminar o a correr o a lo que sea, pero no se puede dejar estar. O sea, siempre hay algo por lo que uno puede seguir luchando y ir mejorando de a poquito. Pero me imagino que debe ser, es muy fácil hablar desde afuera, ¿verdad? Cuando miramos y estamos hablando de este tema, desde afuera digo desde mi lado, ¿verdad? Porque nuestra invitada está muy involucrada con esto, pero uno dice, bueno, no, hay que tener fuerza, pero es difícil estando en los zapatos de cada persona. Entonces, fuerza, desde acá fuerza y evidentemente vamos a seguir hablando de esto y de que quiénes tienen que trabajar y cómo debe ser ese trabajo para que el resultado sea positivo. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga y fisioterapeuta. Estamos hablando de lesión medular y antes del corte hablábamos de que evidentemente es un grupo de profesionales que trabajan con la persona que está con esta lesión medular. ¿Quiénes son? Además de kinesiólogos, fisioterapeutas, el médico de cabecera, ¿quién más trabaja con este equipo? Médicos en varias especialidades inclusive, ¿verdad? Porque tienen que estar el urólogo, el neurocirujano, después si tiene otra patología de base está el clínico también, o sea, todo un grupo de médicos, el kinesiólogo, tiene que estar el terapeuta ocupacional que trabaja todo lo que sea preferentemente en miembro superior y el área de actividades de la vida diaria, ¿verdad? El entrenamiento para la higiene, para vestirse. Primero le enseñan a la familia y después también a que el paciente lo haga solo, ya con la
con las limitaciones que tenga, y todo lo que sea, adaptaciones, ¿verdad? Si hay que hacer unas adaptaciones en los cubiertos, en las higienes, en las ortesis que hayan que usar, ¿verdad? Entonces ahí trabaja terapia ocupacional. Y dentro, a veces está el kinesiólogo que trabaja el área respiratoria, ¿verdad? Yo respiratorio, por ejemplo, no trabajo, ¿verdad? Y el que trabaja el área, la parte motora, digamos, ¿verdad? Bueno, eso preferentemente. Después, si ahí la psicóloga o el psicólogo, digamos, que también tiene que estar sí o sí, ¿verdad? O sea, el médico, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, los psicólogos es como un bloque básico, ¿verdad? Nutricionista también, ¿verdad? Porque este paciente no tiene que subir mucho de peso, pero sin embargo tiene que estar bien nutrido, tiene que ser una dieta que sea fácil de evacuar, digamos, porque que le facilite la movilización intestinal. Tiene que tener muchas características, entonces tiene que estar el nutricionista. Puede ser médico o nutriólogo, ¿verdad? O el licenciado en nutrición, ¿verdad? Bueno, y el resultado de esto, o sea, ¿cómo va paso a paso el tema de la rehabilitación? Se le mueve, suponiendo que sean las piernas, por ejemplo, ¿es con masaje, es con algún aparato? ¿Cómo es? Y bueno, y la verdad que masajes no, ¿verdad? O sea, es muy común que le hagan masajes, le puede ayudar al paciente, o a veces la familia mismo le hace porque da la sensación de que se siente bien, pero básicamente se trabaja mucho con movilizaciones, ¿verdad? De distintos tipos, se trabaja con estiramientos, hay que movilizar y elongar la musculatura. Con posturas, hay que posturar al paciente en una determinada postura y desde ahí trabajar el equilibrio de tronco, con movimientos de cabeza, con los movimientos que hayan en este paciente, ¿verdad? Fortalecer, primero reeducar la musculatura a medida que vaya apareciendo alguna contracción voluntaria, ir reeducando esa musculatura y después, una vez que esté, si Dios quiere bien, ir fortaleciendo cada vez más, y así se va avanzando de a poquito, de trabajar netamente acostado a ir trabajando de a poco acostado y sentado y parado, y así, ¿verdad? Ir evolucionando. Obviamente que el paciente existen unas camillas de bipedestación, ¿verdad? Donde que al paciente desde el primer momento, pueda o no pueda, se lo empieza gradualmente a bipedestar. Eso es ponerse de pie. Sí, bipedestar, claro. claro. Sí. Perfecto. ¿Tenemos otro material, por favor? Tratamiento de rehabilitación. Para que la recuperación física alcance su máximo nivel, el proceso rehabilitador deberá ser guiado por un profesional especializado. Los pilares del tratamiento son: cinesiterapia, es la terapia del movimiento, sumamente útil en estos casos. Entrenamiento en ABD, actividades de la vida diaria. Enseñar al paciente técnicas de aseo personal de acuerdo a sus capacidades. Vestirse solo o lo más independiente que se pueda. Dar terapia manual para mejorar la funcionalidad de mano, dedos y la función de pinza que será necesaria para realizar diversas tareas. Hidroterapia es muy beneficiosa para lograr muchos objetivos, ya que al paciente se le facilitará el movimiento y se entrenará la función respiratoria al sumergirse y salir del agua. Fisioterapia respiratoria, para lograr buena permeabilización de las vías aéreas, para realizar los ejercicios con mayor confort ventilatorio, facilitar la expulsión de secreciones, disminuir la fatiga y la debilidad muscular respiratorias. ¿Está correcto? Sí, es lo que veníamos hablando, súper bien. Bueno, y todos estos tratamientos los tenemos en nuestro país, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro que sí. Sí. Hay muchos terapeutas hoy por hoy y cada vez el área de kinesiología se va especializando más, ¿verdad? O sea, antes
teníamos que hacer un poco de todo, ¿verdad? O sea, yo misma tenía que atender en el área motora y hacer la parte respiratoria de mi paciente. Hoy, gracias a Dios, podemos decir, no, yo hago solo lo motor y consulto con otro terapeuta que es especialista, obvio que es mejor que yo en respiratorio, obviamente especialista en el respiratorio. Entonces ese trabajar en equipo enriquece muchísimo al paciente, lo que no ve uno ve el otro, ¿verdad? O sea que es importante ese diálogo, ese intercambio de experiencias y opiniones, ¿verdad? Es muy... ¿Y el tratamiento es igual para bebés, para niños, para gente ya mayor? ¿Básicamente es lo mismo o cómo es? No, hay cosas en común, ¿verdad? Pero es muy diferente el trabajo con niños, convengamos desde que no tienen por ahí mucha conciencia todavía del movimiento y ya están en una lesión, ¿verdad? O sea que claro. Desde el vamos, ellos ya no tuvieron mucha experiencia del movimiento, ¿verdad? Dependiendo qué haya sido y en qué momento haya ocurrido, ¿verdad? Eso ya cambia un poco el enfoque y todo, ¿verdad? Y también la situación del no colaborar del niño, ¿verdad? Porque un adulto consciente que quiere mejorar, vos le pedís, trata de hacer esto y trata, y el niño no, tenés que a través del juego ir logrando, entonces un enfoque muy distinto, ¿verdad? O sea, yo no hago pediatría, ¿verdad? Están también las kinesiólogas, los kinesiólogos que hacen neuropediatría, ¿verdad? O sea, que yo hago neurorehabilitación de adultos, ¿verdad? O sea, que es distinto, ¿verdad? Y no es fácil el manejo de padres, de la situación, de la ansiedad. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque es un momento difícil que tienen las personas que están con lesión medular por lo que ocasiona, ¿verdad? Evidentemente es un cambio absoluto de la vida que tenían y es esa adaptación y es eso encontrar y encontrar la fuerza, porque bueno, están los profesionales, van a hacer todo lo posible, pero realmente es algo que tiene que ir de adentro para afuera y me imagino que debe ser muy difícil porque cuando uno no se siente bien, las cosas cambian, ¿verdad? Cambia la óptica, sin embargo, tenemos que tratar de animar a estas personas a que hagan su tratamiento y que continúen. Tenemos preguntas de la gente, vamos a ver, estamos en redes sociales, vamos a ver, por favor. Sofía de Itagua dice, ¿hay algún caso en que un paciente con lesión medular no pueda recibir un tratamiento de rehabilitación? O sea, ¿hay algún caso que dice, no, no hay ni que tocarle? Puede haber, o sea, en realidad el rehabilitador, el kinesiólogo, va adaptando todas las técnicas en función a las complicaciones que tenga ese paciente. Claro. Por ahí podemos decir, bueno, este paciente todavía no lo podemos parar o este paciente no podemos hacer tal cosa todavía, pero vamos a empezar a hacer esto, o sea, un nivel más abajo, o sea, exigir menos o tratar de hacer de forma pasiva, ¿verdad? Y ir logrando de a poquito, ¿verdad? O sea, una contraindicación así absoluta para un paciente, no. En todo caso, este paciente no puede hacer esta cosa o tal cosa, pero la rehabilitación en sí no, ¿verdad? Es primordial, ¿verdad? Sí, claro. O sea, sería terrible, ¿no? Claro, claro. Bueno, tenemos otra consulta. A ver, por favor. Martín de Concepción dice, con el tratamiento de rehabilitación, ¿cuál es el nivel de recuperación de una lesión medular? Y bueno, esa es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero, o sea, eso tiene que ver directamente con el grado de lesión, ¿verdad? Si bien las estructuras van a cicatrizar y a llegar a mejorar hasta cierto punto, con la rehabilitación tenemos más oportunidad de que el paciente adquiera más cantidad de movimiento y de mejor calidad, ¿verdad? Eso es lo que se obtiene. Y con las terapias de mantenimiento, que llegarían ya después de una etapa inicial de tratamiento, con esas terapias lo que se busca es mantener esa calidad que se logró, esa calidad que se llegó, ¿verdad?, a obtener, porque si no, otra vez vuelven a decaer, ¿verdad? O sea, que es lo mismo que un deportista se entrena, o sea,
tiene un entrenamiento continuo y después abandona su entrenamiento, decae, ¿verdad? Claro. O sea, pierde... Ya, perfecto, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa. Parte final de nuestro programa con la licenciada Mara Puerto, que le agradecemos muchísimo la presencia, todo lo que nos estuvo explicando y alguna recomendación final que quiera dar a nuestros televidentes. Y bueno, realmente que hay muy lindas experiencias en cuanto a esto, que busquen ayuda, ¿verdad? Que esa ayuda existe, que hay profesionales, que hay muchas experiencias, que en donde los pacientes vuelven a retomar sus vidas bien, que trabajan, mantienen sus familias o si no las mantienen completamente, siguen haciendo su aporte, que hay que trabajar en equipo, que busquen ayuda, que existen profesionales y que a veces la parte económica es una limitante, pero que he tenido experiencia y conozco gente que ayuda también a los demás, ¿verdad? Si no es con una cosa, con otras y que se logra, ¿verdad? Perfecto. Bueno, fuerza y adelante entonces. Gracias, Dale. licenciada. La esperamos en un próximo programa. Dale, gracias. Nosotros nos despedimos. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.